Bien, tenemos este tema del día de hoy. Está basado en el capítulo, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9, el cual dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Esta parte de escritura que hemos tomado el día de hoy es como base. Se titula el tema La necesidad de liberación. Y es una necesidad que los seres humanos tenemos de ser liberados del pecado. ¿Pero qué es el pecado? Bueno, se puede decir o se puede afirmar que el pecado es iniquidad, anarquía o es insubordinación contra Dios. Querer la propia vía y rechazar reconocer al Señor como soberano de derecho. En esencia, es poner la propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es oposición al Señor Jesús, que tiene derecho de ser obedecido. Un cristiano no puede persistir en el pecado, porque ello significaría una negación total del propósito para el que el Señor Jesús vino al mundo. Se manifestó para quitar nuestros pecados. Y por lo tanto, persistir en pecado es en vivir en total olvido de la razón de la encarnación. ¿Amamos a Dios o no? Nos hemos alejado del pecado, se ha roto y conquistado en nuestras vidas los hábitos del pecado. Hemos nacido realmente de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Primero de Juan 2:6 nos dice: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Las personas, como vemos, la necesidad de liberación del hombre pecaminoso. Existe la necesidad de liberación. El hombre es pecaminoso y transgrede la ley de Dios. Pocas personas les gusta que les digan que son pecadores.
Algunas personas incluso reaccionan ante la declaración de que los hombres son pecadores. Hay motivos para esto. La mayor parte de las personas piensan que el pecado son los grandes pecados de la sociedad, los crímenes que ocupan los titulares de los periódicos y los noticieros, los pecados cometidos por la mayoría de las personas no son considerados tan serios. La mayoría de la gente cree que el poco mal se hace nunca puede interpretarse como pecado. Por lo tanto, para ellos solo cometen un desliz, un error, una equivocación, una falla social, una falla de la naturaleza y un acto irracional. Los pecados cometidos por la mayoría de las personas no son considerados tan serios. La mayoría de la gente cree que el poco mal que hacen nunca puede interpretarse como pecados. Por lo tanto, para ellos solo cometen una equivocación, ¿verdad? De esto no se trata el pecado, no para Dios, ni para la luz de la Biblia. El pecado es la transgresión de la ley, es violar la ley de Dios. El pecado es elegir ir por su propio camino en la vida y hacer lo de uno en lugar de hacer lo que Dios nos está diciendo. El hombre solo puede solo es un pecador y además pecaminoso. El motivo por el cual es pecaminoso es que ha transgredido la ley de Dios. Si nunca hubiera transgredido la ley de Dios, entonces hubiera vivido en la naturaleza perfecta de Dios. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada ser humano sigue sus propios caminos para pecar, pero solo por un camino se puede volver al rebaño. Al pecar nos hemos extraviado como las ovejas, animales que son incapaces de por sí volver al rebaño. Este es nuestro carácter natural. Estamos inclinados a apartarnos de Dios y por nuestras propias fuerzas solo somos incapaces de volver a Él. Seguimos nuestro propio camino. Estos pecados son precisamente nuestras enfermedades y nuestros dolores que nos dice en 53:4 de Isaías. El Señor Jesús quitó nuestros pecados, según el versículo 5, del que tomamos como base. Existe la provisión de la liberación de Jesucristo. Él vino a la tierra para llevarse nuestros pecados. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es realmente posible que Cristo tome nuestros pecados?
y los quite de manera que Dios pueda captarnos, aceptarnos. Bueno, pues Él vivió una vida sin pecado. Abierta la palabra, las palabras del versículo 5, tomamos como base, y dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cuando Jesucristo vino a la tierra como hombre, vivió una vida sin pecado, fue perfectamente justo. La encarnación misma de la justicia aseguró la justicia perfecta e ideal. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El mundo incluye aquí toda la humanidad de Dios. Dios no ama los pecados de los hombres, ni el malvado sistema mundano, pero sí ama a la gente. No quiere que nadie se pierda. La enormidad de su amor se muestra en el hecho de que Dios ha dado a su Hijo para que muera, para salvar a nosotros los pecadores. Claro está, aquellos que se allegan a su gracia salvadora. ¿Por qué? El que rechaza al Señor Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, toda la humanidad está dividida en dos clases, o bien creyentes o bien incrédulos. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptamos tocante al Hijo de Dios. Aquel que confía en el Salvador no es condenado, pero el que no confía ya ha sido condenado. El Señor Jesús ha acabado la obra de la salvación. Ahora le toca a uno decidir si aceptará o si rechazará. Cosa terrible es rechazar el don del amor tan grande si alguien no quiere creer en el Señor Jesús, Dios no puede hacer otra cosa que condenarlo. El creer en su nombre es lo mismo que creer en Él. En la Biblia, el hombre designa a la persona. Si confías en su nombre, confías en Él. Romanos 5:10. Porque existiendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Volviendo atrás a lo que éramos y a lo que ahora somos, pensemos en ello de esta manera. Fue siendo enemigos que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
Nosotros teníamos hostilidad hacia el Señor y estábamos satisfechos con ello. Dejados a nosotros mismos, nos sentíamos de ser reconciliados con Él. Piensa en esto, enemigo de Dios. Dios no compartía nuestra actitud en esta cuestión. Él intervino con una exhibición de pura gracia. ¿Qué es una gracia? Es la dádiva que Dios está ofreciendo al pecador para que sea salvo. La muerte sustitutoria del Señor Jesús eliminó la causa de nuestra hostilidad contra Dios. Nuestros pecados por la fe en Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios ya no ve nuestros pecados, puesto que Jesucristo los quitó y murió por ellos. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. La prueba de la liberación, según los versículos 6 y 7 de los que tomamos como base. Esta es la prueba de la liberación. Una persona vive en Cristo, se ha alejado del pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador del pecado, comenzamos a vivir en Él. Recuerde lo que significa vivir y habitar y continuar, permanecer, quedarse, descansar en Cristo. Sencillamente comenzamos a vivir y a morar en Cristo. Todo aquel que es, que Él es, y todo lo que enseñó. La persona que peca, según la declaración de la Biblia, es del diablo. Esta es una declaración impactante para muchas personas, pero Jesucristo dice con mayor claridad. Fíjese lo que dice en Juan 8:44. Vosotros del diablo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Palabras textuales de los labios mismos del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? La palabra nos dice desde el principio. Esto significa que Satanás fue la primera persona en pecar. Comenzó a pecar y fue el primero que se rebeló contra Dios y que desobedeció a Dios. Y por lo tanto toda persona que peca está relacionada con Satanás. Sigue a Satanás, sigue las huellas de Satanás, moral y espiritualmente. Es hijo de Satanás. Una cosa es segura, el pecado no es de Dios. Dios es el Padre. Dios no es el Padre del pecado, ni del mal, ni de la corrupción, ni de la muerte. El diablo es el padre de dichas cosas. Una cosa es segura, el pecado no es de Dios. No estamos siguiendo al Padre del amor y la justicia, sino que estamos siguiendo al Padre del pecado y la muerte. Nuestro comportamiento cuando estamos así no es de Dios, es del diablo. El poder
de Satanás es esclavizar a los hombres con los hábitos del pecado. La vergüenza ha terminado mediante la muerte del Señor Jesús e hizo posible que el hombre sea liberado del pecado. El resultado de la liberación, el creyente es libre de vivir y practicar el pecado. El verbo pecar está en tiempo presente. Pecar significa continuar en el pecado. Pecar constantemente, practicar el pecado, pecar habitualmente y vivir en pecado. Esto se debe comprender claramente. Las Escrituras no están diciendo que una persona que llega a la perfección sin pecados mientras está en la tierra. Ninguna persona puede lograr la perfección de Dios y su gloria. ¿Cuál es entonces el significado de las palabras no comete pecado? Él no puede pecar, más bien no puede continuar pecando. Veamos lo que Pablo dice en Romanos 6:1. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. La gracia nos pone en la posición y luego nos enseña a andar de manera digna de ella. Nuestra posición es absolutamente perfecta porque estamos en Cristo. Nuestra práctica debería corresponder de una manera creciente con nuestra posición. Ninguno que es nacido de Dios es engendrado a Dios deliberadamente y a conciencia practica habitualmente el pecado, porque la naturaleza de Dios mora en él. Su principio permanece para siempre dentro de él. No puede practicar el pecado porque es nacido y engendrado de Dios. Una vez que la semilla de la naturaleza divina de Dios ha sido implantada dentro del creyente, no puede seguir pecando, no puede seguir viviendo en el pecado, no puede continuar pecando y pecando, no puede practicar habitualmente el pecado. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, dijo José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Le dijo a aquella mujer que era casada y que quería que se acostase con ella, y José le dijo estas palabras a aquella mujer: ¿cómo haría yo ese grande pecado contra Dios? Una persona que permanece en Dios, está en Dios y no puede pecar porque está en Dios. Como vemos a través de este texto bíblico, lo que dijo un hombre santo del Antiguo Testamento cuando fue asediado por una mujer casada. ¿Y qué es lo que libera al creyente del pecado? Haber nacido de Dios, poseer la semilla de Dios dentro de él. ¿Cuál es la semilla de Dios? Es la semilla del nuevo nacimiento. Hay otra forma de decir lo mismo. Sería la semilla de Dios dentro del creyente. Es el Espíritu Santo, el propio Espíritu de Dios mismo,
es el que ayuda al creyente a conquistar el pecado y evitar pecar. Es el Espíritu de Dios el que motiva al creyente a amar y centrarse en Cristo. Y su misión, en lugar de hacerlo en el mundo y sus placeres y posesiones, es el Espíritu de Dios el que motiva al pecador a no pecar. El ideal es que ya como cristiano el pecado desaparezca para siempre. Los cristianos deben intentar hacerlo de verdad y con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Deben luchar y evitar actos individuales de pecado, lapsos ocasionales en aquello que es incorrecto, abandonados temporarios de la bondad del Señor Jesús. De hecho, todos los hombres tienen estos lapsos, pero cuando los tienen, deben confesarse humildemente a Dios, que siempre perdona al penitente. Salmo 51:17 dijo el rey David: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado a Dios es perdonado porque se humilla hacia Dios y Dios perdona al pecador cuando va contrito y humillado a Él. Resumiendo lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, del 4 al 9, es el que tomamos como base. Se puede decir que Juan no está poniendo aquí delante de nosotros un perfeccionamiento aterrador, mediante el cual exige una vida que sea totalmente, completamente sin pecado, sino que está exigiendo una vida que siempre esté alerta respecto del pecado, una vida que siempre luche la batalla de la verdad, una vida que nunca haya entregado al pecado, una vida que el pecado no sea la manera normal aceptada, sino el momento normal de la derrota. Juan no está diciendo que el hombre que mora en Dios no puede pecar, sino que el hombre que mora en Dios no puede continuar siendo un pecador constante y deliberado. Un llamado a la reflexión. ¿Qué ha aprendido usted de esta carta en cuanto al pecado? ¿Practica usted la justicia o el pecado? ¿Ama lo que hay en el mundo? ¿Se haya atrapado en la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos? ¿O le está sirviendo a Dios? Si así es, que Dios le conceda el deseo de sus ojos.